Estamos tratando de pensar cómo cambiamos el mundo sin perdernos la vida, sin perder la vitalidad. ¿Cómo hacemos para que este mundo que vivimos complejo, con enormes desafíos, con un aprisionamiento de la vida, una precarización de nuestra vida en general, no hablo de vos o de mí, hablo de la humanidad, y que por supuesto hay quienes pueden hacerle gambeta a las trampas contemporáneas, pero que evidentemente nos ha ido cercando la vida, esa manifestación que todavía no terminamos de entender bien de qué se trata, y que durante la semana hicimos un intento a partir de estos filósofos que alguien podría resumir como los vitalistas. Hablábamos de Nietzsche, hablábamos de Spinoza, hablábamos de Deleuze, de Guattari. Podríamos sumar otros más, parte de los que venimos transitando también en otros programas, pero esta serie de pensadores, esta serie de vitalistas que ponen el acento en las fuerzas activas y en cómo desatarlas del aprisionamiento de las fuerzas reactivas. Primera aclaración, unas y otras son necesarias. Las fuerzas reactivas son las fuerzas de la adaptación, las fuerzas de la medida, del orden, de lo racional, como lo pensamos en nuestra civilización, es decir, eso que pone la medida a todas las cosas y que se cree omnipotente en su capacidad de medir el mundo matemáticamente. Y las fuerzas activas vendrían a ser esas fuerzas dionisíacas frente a lo apolíneo, las fuerzas de la desmedida, de la desmesura, podríamos decir de la pasión también, ¿por qué no? De eso que desborda, tal vez el amor entre en esa categoría, de esas fuerzas que no podemos comprender, ni clasificar, ni medir, sino que justamente vienen a irrumpir, a desbordar esos caminos de lo ordenado, de lo racionalmente planificado, y que nos van moviendo. Parte de esto también lo hemos conversado alrededor de las nuevas tecnologías, de la mal llamada inteligencia artificial, porque no reproduce la inteligencia humana, que tiene precisamente esa complejidad, el error, lo desbordable, las pasiones, el amor, y también donde eso entra en conjunción con las fuerzas reactivas, entra en conjunción la medida con la desmesura para completarnos, para hacer de nosotros algo, una unidad, algo que pueda ejercerse de manera más completa. Nunca se completa, por supuesto, porque precisamente para eso están esas fuerzas de la transformación, del cambio. Las fuerzas activas también son las fuerzas de la mutación, fuerzas nómades que nos mueven a nuevas iniciativas. Y esto también tiene que ver, y quiero aclararlo porque hace algún tiempo hablamos de Rodolfo Kusch, nos metimos en el pensamiento americano, en el pensamiento indígena y popular de América, en la América profunda, y reivindicamos algo del carácter del estar en el mundo frente al ser algo de la cultura de Occidente, de la Europa que había llegado y que intentó imponer esas fuerzas del ser algo, del ser alguien frente al estar ahí, del estar en el mundo, del pensamiento circular en el cual no hay un telos, no hay un objetivo al que llegar, un fin de la humanidad, de la racionalidad, del progreso, sino que se busca el equilibrio permanente de las fuerzas. Y digo que no nos confundamos, que las fuerzas activas parezcan fuerzas que permanentemente están en actividad. Es precisamente no lo contrario, o algo muy distinto a eso. Por lo menos no se trataría de eso. En realidad, el pensamiento americano y el que intentamos promover acá también, porque allí encontramos un acto de salud, y también lo hacían estos filósofos vitalistas, si reivindicaban la acción de las fuerzas activas frente a las fuerzas reactivas, no es porque crean que deben ganarle unas a las otras, sino porque estamos desequilibrados, porque las fuerzas reactivas han dominado nuestro mundo. Miren,
En el ejemplo político podríamos hablar, lo dijimos en términos de plano de organización y plano de consistencia, otro concepto de Deleuze y Guattari, lo nombrábamos ayer. El plano de organización, podríamos, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto, la forma de partido político que ha hegemonizado la modo de lucha en nuestra cultura de Occidente durante los últimos 150 años. En una parte, por supuesto, siempre por debajo sucedieron otras cosas, y particularmente en América. Pero esa idea de que, y no solo Occidente, en el mundo, porque Rusia, China y el mundo oriental también tuvieron su paso por el marxismo, por el antagonismo y por la idea de la superestructura, es decir, que los cambios, las transformaciones se dan en términos de un cambio de la estructura y nunca por debajo. Y bueno, el partido político podría ser una parte, una forma probablemente necesaria de un modo de organización colectivo en ciertas dimensiones, cuando superamos cierta dimensión de lo común, de una identidad muy similar, cuando tenemos que organizarnos entre los muy distintos, pero no puede ser el único, ni siquiera puede tener una hegemonía sobre el modo de organización social, sino por el contrario, como decían los zapatistas, mandar obedeciendo. Y nombré a los zapatistas porque lo he contado algunas veces, y creo que para mi generación, un momento clave. Yo me desperté aquel año 1994, ese 1 de enero, me desperté después de celebrar con la familia, con 13 años, y vi esa declaración de la Selva Lacandona que inauguraba una nueva etapa en las luchas sociales y políticas en el mundo, una nueva literatura política, y también nos abría a otro modo de pensarnos en la transformación del mundo. Ese momento dejaba atrás lo que para nuestra generación era ya algo agotado, algo aburrido, y agotado porque no producía efecto, porque no nos movilizaba la idea de la gran revolución en la cual toda una clase pudiera unificarse para llegar hasta cierto lugar y recién a partir de la toma del poder cambiar algo de este mundo y cambiar nuestra subjetividad y cambiar nuestro modo de habitar, nuestro modo de consumir, nuestro modo de trabajar. Y eso había fracasado, había caído el muro de Berlín, se había construido el consenso de Washington, y ahí irrumpen y aparecen los indígenas del sureste mexicano, en Chiapas, a decirnos, no, nosotros no estamos contados, estamos afuera y somos todos minorías. Ese fue un gran shock que tuvimos. Recuerdo que las lágrimas que derramé ese 1 de enero del 94 fueron mi marca permanente el resto de mi adolescencia y después en los comienzos de la militancia, porque entendíamos que habría el mundo de las minorías. Alguna vez, si no equivoco, fue Michel Foucault que decía: la mayoría es un patrón abstracto. La mayoría no existe. Es un patrón abstracto porque se abstrae una realidad que en lo concreto no existe. Todos, todas, todes, ustedes, nosotros, vos y yo, somos minorías. Somos parte de diferentes identidades minoritarias, que tenemos una identidad como radialista en mi caso, como comunicador, pero también integro el conjunto de los que nos dedicamos al fetiche de la filosofía, y integro otro subconjunto que es el de los que intentamos militar la defensa de la naturaleza, de las culturas y de la construcción de comunidad. Bueno, integramos diferentes minorías. Y en ese sentido, cuando nos intentan clasificar, cuando nos autoclasificamos en un patrón abstracto mayoritario, perdemos algo, perdemos mucho
de lo que es nuestra potencia de vida, nuestra potencia de transformarnos, ese nomadismo del que hablábamos ayer, que no significa viajar. Algunas frases antes de pasar a un audio que le voy a estar pasando a la operadora en este momento, porque quiero compartirlo en un ratito cuando terminemos. Ese momento que vivíamos por aquel entonces, en ese 1 de enero del 94, ese primer audio que aparecía irrumpiendo en nuestras vidas, y lo vamos a escuchar directamente en crudo. Pero les decía esto Gilles Deleuze, para cerrar esta semana que nos metimos con este gran filósofo. En lugar de apostar por la eterna imposibilidad de la revolución, ¿por qué no pensar que un nuevo tipo de revolución está deviniendo posible? Porque una vez más, ni el mundo y sus estados son dueños de su plan. Esto lo decía antes de su muerte, en su último libro, que fue Diálogos, son diálogos con diferentes pensadores que incluyen ahí algo del alzamiento zapatista. Falleció en 1995 Deleuze y alcanzó a ver el alzamiento en Chiapas, y decía, tenemos algunas otras frases, quiero rescatar algunos últimos conceptos que nos fueron quedando afuera en la semana, y cuando releía decía cuáles retomo y cuáles dejamos pasar. Me gustaba la idea de la revolución molecular. Voy a buscar una pequeña fragmento para explicar qué significa lo molecular y lo molar. Lo tengo por acá, espérenme. Químicamente hablando, un mol es un conjunto y número de moléculas agrupadas o capturadas en su interior. Un mol es una forma de describir un conjunto muy grande de moléculas, una estructura de moléculas, ¿sí? Pero en un interior construido solo de modo instrumental. O sea, calculamos un mol para poder capturarlo, para poder capturar esas moléculas en una estructura mínima. Las verdaderas transformaciones químicas están más cerca de las moléculas que de los moles, decía Deleuze cuando quería explicar esta diferencia. Una revolución como la francesa, que decapita el poder en el cuerpo molar de los reyes, pero no modifica las relaciones de poder molecular entre las personas, en y entre las instituciones, en y entre los dispositivos, los colectivos, los grupos, es un cambio molar, pero no aquel cambio molecular que impulsa un devenir revolucionario. Hablaba Deleuze y Guattari también del devenir minoritario. Y es una tarea que nos queda pendientes y que siempre está a la mano, a disposición de cualquiera de nosotros. Poder devenir minoritario significa escapar de esas grandes capturas molares, de esas grandes estructuras en las que nos pretenden meter, inyectar para aprisionar nuestra potencia de vida y nuestra potencia de pluralidad, porque somos diversos, incluso en nosotros mismos. Cada uno de nosotros ya es muchos, como comenzaba aquel 1000 mesetas. Perseverar su fuerza instituyente, no cayendo en la trampa de ser neutralizada al ocupar los lugares no revolucionarios del instituido. Y acá aparecen otros conceptos que fueron muy importantes después para los filósofos italianos, por ejemplo, como Toni Negri, como Lazzarato, como Paolo Virno, que es lo instituido y lo instituyente. El poder instituyente es el poder que está permanentemente produciendo institución, creando la institución. Se tiene que ir recreando. Quien pierde ese poder instituyente pierde su carácter de transformación, pierde su carácter transformador y se vuelve instituido. Y el carácter de lo instituido es conservador. Es precisamente volver a la hegemonía de las fuerzas reactivas. Estamos hablando en concreto también de cómo son nuestros procesos en las últimas décadas en América Latina, los intentos de transformación social, los progresismos de América Latina, que han tenido sus límites, que encuentran y se van encontrando con lo instituido y se transforman en algún momento en fuerzas reactivas que abren la posibilidad a que otras fuerzas activas o que otras fuerzas
sean, siendo conservadoras, aún así, puedan ser activas, transformarse en activas para mover la estructura. Y eso sucede con los liberalismos de derecha, por ejemplo, que reaparecen frente a lo instituido que se ha transformado parte del progresismo. Eso es parte de lo que vamos a hablar en minutos con Cristian Arias, con este comunicador colombiano que también está muy de cerca estudiando el fenómeno de Venezuela, cuáles son los límites cuando lo que pretende ser la fuerza transformadora se vuelve la fuerza instituida. Te pido, Renata, que escuchemos un poquitito, ya volvemos para cerrar este micro, pero quiero escuchar algo de ese 1 de enero de 1994, porque el zapatismo sintetiza gran parte de estos conceptos, del nomadismo, de lo molecular, de transformarse sin volverse lo instituido. Ya terminamos y cerramos un poquito después de escuchar. Después, por evitar ser absorbidos por el expansionismo norteamericano, luego por promulgar nuestra Constitución y expulsar al imperio francés de nuestro suelo. Después, la dictadura porfirista nos negó la aplicación justa de las leyes de reforma y el pueblo se rebeló, formando sus propios líderes. Surgieron Villa y Zapata, hombres pobres como nosotros, a los que nos han negado la preparación más elemental para así poder utilizarnos como carne de cañón y saquear las riquezas de nuestra patria. Sin importarles que estemos muriendo de hambre y de enfermedades curables, sin importarles que no tengamos nada, absolutamente nada. Ni un techo digno, ni tierra, ni trabajo, ni salud, ni alimentación, ni educación, sin tener derecho a elegir libre y democráticamente a nuestras autoridades, sin independencia de los extranjeros, sin paz para nosotros y nuestros hijos. Pero nosotros hoy decimos basta, somos los herederos de los verdaderos forjadores de nuestra nacionalidad, los desposeídos, somos millones y llamamos a todos nuestros hermanos a que se suman a este llamado como el único camino para no morir de hambre ante la ambición insaciable de una dictadura de más de 70 años, encabezada por una camarilla de traidores que representan a los grupos más conservadores y vendepatrias. Son los mismos que se opusieron a Hidalgo y a Morelos, los que traicionaron a Vicente Guerrero, son los mismos que vendieron más de la mitad de nuestro suelo al extranjero invasor, son los mismos que trajeron un príncipe europeo a gobernarnos, son los mismos que formaron la dictadura de los científicos porfiristas, son los mismos que se opusieron a la expropiación petrolera, son los mismos que masacraron a los trabajadores ferrocarrileros en 1958 y a los estudiantes en 1968, son los mismos que hoy nos quitan todo, absolutamente todo. Para evitar... Ahí estamos escuchando el audio original de ese 1 de enero de 1994, cuando los indígenas chiapanecos del sureste mexicano, mayas, quichés, se alzaban frente a la aplicación del Tratado de Libre Comercio que transformaba sus tierras en bien de cambio, dejando ser bien de uso, como lo era desde la Revolución de 1917. Todos de un modo u otro, decía Deleuze, estamos en algún devenir minoritario, que nos arrastraría hacia vías desconocidas si nos decidiéramos a seguirlo. El pueblo siempre es una minoría creadora. Pero si las minorías son revolucionarias, es en tanto impliquen un movimiento más profundo que ponga en tela de juicio la axiomática mundial del capitalismo. El EZLN, decía Deleuze antes de su muerte, y las comunidades de base comienzan y devienen como una minoría. En tanto lucha de minoría, su potencia procede de aquello que ha sabido crear y que se integrará en alguna medida en el modelo, pero sin depender nunca de él. Bueno, el
Marcos decía esto, el subcomandante Marcos: el nuevo reparto del mundo excluye a las minorías. Y hablo de Marcos y deberíamos hacer algunos programas sobre el pensamiento del subcomandante Marcos, que además ustedes saben que era profesor de filosofía, era filósofo antes del exilio a las montañas y, bueno, fue un enorme escritor de cuentos, de literatura, pero también de filosofía, que marcó toda una época. Indígenas, jóvenes, mujeres, homosexuales, lesbianas, gentes de color, obreros, campesinos, las mayorías que forman los sótanos mundiales se presentan para el poder como minorías prescindibles. Decía el EZLN en voz de su vocero, simplemente por eso fue subcomandante, simplemente porque hablaba bien el español y sabía comunicarse. Ese era Marcos, y un sujeto de enunciación colectiva, diría Gilles Deleuze, un sujeto de enunciación colectiva, no una persona que habla, sino un colectivo que habla, un agenciamiento colectivo de enunciación. Y bueno, algo de esto se pierde a veces. Cuando se habla de populismo, es precisamente la posibilidad de recolectar todas esas demandas minoritarias y construir una plataforma común. Cuando eso se pierde, por supuesto, aparecen otros aprovechadores que recogen las demandas de todas esas minorías no escuchadas, silenciadas, para construir un nuevo orden, por supuesto, en este caso conservador. Bueno, parte de los desafíos que nos deja el pensamiento de Deleuze y Guattari, nos han quedado muchísimas cosas. Recomendamos altamente los textos, principalmente del subcomandante Marcos en este caso, y la semana que viene no voy a adelantar con qué nos vamos a meter, pero algo de esto vamos a ir recogiendo a partir de otros temas. Ahora nos vamos un poquito de música y quédense porque conversamos con Cristian Arias de Marcha Patriótica de Colombia sobre la realidad latinoamericana, los progresismos conservadores y las astucias del liberalismo en América Latina.